Pues gracias, Padre, por este momento que estamos viviendo. Y quiero nada más dar la introducción de lo que vamos a hacer. Teníamos pensado que iban a venir las personas que murió, en este caso su nombre es Leonardo. Iba a venir su esposa y su cuñada, que fue la que oró. Pero bueno, lo sucede, no pudieron al final, pero nos prometieron que más adelante iban a poder venir. Pero nos mandaron un video que en un momento más vamos a poner, y lo que vamos a hacer es analizar, profundizar lo que es la resurrección. Como decía Luisito, pues se mueren todo. Y la idea es que tengamos una nueva forma, o como le decía el sábado, un recurso nuevo para buscar la soberanía de Dios ahora y entrar en la resurrección de los muertos. Yo creo que esta resurrección nos va a enseñar mucho, va a ser un buen momento para poder entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos entrar a esta soberanía de Dios. Y todo eso lo vamos a ver en esta reunión, y aparte al final vamos a estar orando por cada una de las necesidades. Ya lo hicieron Luis y Lili Morillón, pero vamos a insistir más adelante también en la oración por todos los que están enfermos, y para que pongan sus peticiones en el chat y podamos nosotros orar toda la semana por ustedes, estar intercediendo y finalmente poder hacer una obra de sanidad y de milagros como la que hemos estado haciendo. Y en base a esto, que vamos a hacer como una mesa redonda donde podemos opinar ahorita, y queríamos tener a estas personas, pero bueno, tenemos ese video. Y antes de pasar el video, nomás quiero establecer unos principios. Uno de ellos es en el sentido de que la soberanía de Dios significa que todo lo que Él hizo, los cielos y la tierra, los mares y el abismo, y todas las cosas que hay, fueron hechas por Él, fueron creadas por Dios, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y también para Él. Entonces, Él es el soberano sobre este mundo. Él es el que hizo esta tierra y es el soberano. Él puede hacer, quitar, poner y deshacer lo que Él quiere. En Isaías 45 nos dice que Él formó la luz, pero también creó las tinieblas. Él creó el bienestar, pero también creó las calamidades. Y todo lo que Él ha hecho, todo lo que hay en la tierra, lo ha hecho Él. Y muchas veces nosotros, los que somos sus hijos, los que lo estamos siguiendo, a veces tenemos muchas preguntas de por qué suceden ciertas cosas en la tierra. ¿Por qué están las guerras? ¿Por qué, si Él es soberano, por qué existe el maltrato a los niños, las muertes, las enfermedades? Pero se nos olvida que en el principio, en Génesis, vemos cómo esa soberanía fue alterada de alguna manera. No que se haya quitado la soberanía, sino que hubo un indicador nuevo en esa postura de la soberanía, y fue que el hombre quiso ser como Dios, y por lo tanto Dios le dio el libre albedrío. Eso lo que provocó es que las consecuencias de los actos de los hombres tienen su consecuencia, o sea, tienen su efecto. Si yo me peleo con un país, yo soy presidente de otro país y nos peleamos, pues la consecuencia de esas diferencias se va a convertir en una batalla, y se va a convertir en destrucción, en guerra, en muertes masivas. Dado eso, lo que vamos a tener son consecuencias de lo que estamos haciendo. Si yo como mal, tengo consecuencias por haber comido mal. Si yo me meto en la droga, o me meto a tomar, o me voy a los vicios, todo ese tipo de cosas que hagamos, vamos a tener consecuencias.
Por lo tanto, la soberanía de Dios hay que entenderla bajo la perspectiva de que el Señor nos dio ese libre albedrío. Por lo tanto, no podemos desligarnos de las cosas equivocadas que hacemos si no tenemos la voluntad de Dios. Y de esa manera nosotros debemos de pensar que Dios quiere intervenir, pero tiene que obedecer o tiene que permitir que esa consecuencia la viva el hombre a pesar de sus pecados. Porque por lo mismo que ha hecho cosas equivocadas, va a vivir esas consecuencias, va a vivir las consecuencias de su pecado. Por eso en Lamentaciones capítulo 3, si usted puede leer en el versículo 37 al 39, dice, ¿quién es aquel que hable y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Entonces, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? ¿Por qué se ha de quejar el ser viviente si vivió cosas equivocadas, si hace cosas equivocadas, si tiene actitudes equivocadas, si tiene acciones equivocadas? ¿Por qué se queja después de hacer esas acciones equivocadas? ¿Por qué se queja del Altísimo? Más bien dice ahí en Lamentaciones, sea valiente el hombre frente a sus pecados. Eso significa, tú vas a vivir las consecuencias de los pecados, y pecado significa no hacer la voluntad de Dios. Él es soberano. Y en esto que estamos hablando, y dices, bueno, ¿qué tiene que ver con la resurrección? Por la soberanía de Dios, oyó la voz de esta mujer de fe y resucitó a su cuñado. Un hombre, y a lo mejor podríamos decir, algunos no lo merece, otros sí me lo merece, pero no fue una consecuencia de merecimientos, sino fue una consecuencia de una mujer de fe. Y aparte, lo que este hombre recibió de parte de Dios cuando estuvo delante de él, fue que le dijo, no es tu tiempo. Y así es, en el Salmo 39:4 dice, Él es soberano, o sea, hablando de Dios, Él es soberano sobre la muerte. Él conoce el número de nuestros días. Él sabe cuánto tiempo nos queda cada uno de nosotros, cuánto tiempo vamos a vivir. Él lo conoce. Para Él no es una cuestión de suerte, es una cuestión de una dirección que nosotros vamos tomando, y en base a esa dirección que nosotros estamos tomando de Dios, vamos a vivir las consecuencias de ello, y nuestros días van a ser contados en base a ello. Todos, cada uno de nosotros tenemos esas consecuencias. Y vamos a poner este video, le voy a pedir a Roberto que pasemos este video donde él da el testimonio para que también lo vean, que no es una cuestión ficticia, lo de la resurrección no es un ente ahí que nosotros de alguna manera no lo imaginamos o lo pusimos ahí como algo que no era verdad. Vamos a pasar este video para que ustedes más o menos vean a Leo cómo se expresa, cómo está muy débil todavía, se está recuperando, porque acuérdense que tuvo una enfermedad tremenda, los riñones estaban hechos pedazos, el hígado estaba hecho pedazos, y por lo mismo ahora Leo está recuperándose su salud, porque mucho tiempo estuvo muy malo hasta que murió. Ese día a las 6 de la mañana murió, y a las 6, más o menos 6, 7 de la noche, tarde noche, resucitó. No sabían si quitar las veladoras, no sabían qué hacer la gente ahí, pero finalmente este hombre resucitó y ahora le da las gracias al Señor juntamente con su cuñada que lo entrevista, que más adelante cuando podamos lo vamos a traer a este foro y vamos a platicar con ellos más profundamente. Ahorita queremos ahondar, profundizar sobre lo que es la resurrección y cómo podemos entrar a la resurrección. En el foro ahora tenemos un gran reto, y el reto es: no vamos a cejar de orar por las personas, para que Dios intervenga en la tierra. Como les decía, sí, tenemos consecuencias de nuestros actos y de nuestras acciones, y Dios es soberano, pero deja que el hombre viva
su libre albedrío y la consecuencia de su libre albedrío. Tú y yo vivimos eso, los países lo viven. Lo que hacen mal tiene sus consecuencias y lo viven. Y Dios no interviene. De repente vemos guerras donde mueren muchas personas y mueren niños y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? Precisamente porque el hombre escogió desde Génesis vivir como ellos querían o como el hombre quería vivir y dejarlo, y que lo dejara vivir Dios. Ahora, los que somos hijos e hijas de Dios, podemos pedir la intervención de Dios. Podemos pedir, interven ahora contra esta enfermedad. Interven ahora, como estuvo orando para que resucitara Leonardo, Zenaya, estuvo interviniendo en oración diciéndole, Señor, interven, manifiéstate en mi cuñado. No, ¿lo merece o no lo merece? Te pido que intervengas. Y esas oraciones son las que estamos haciendo en el foro, como lo acaban de hacer los Morillón. Están pidiéndole a Dios, interven. Aunque la ley ahora, o el principio que se puso en Génesis fue, no intervengas, yo quiero libre albedrío, yo quiero que las consecuencias de mis actos, yo las vivo, yo estoy dispuesto a vivirlas. Pero ahora nosotros vemos que nos equivocamos mucho y por lo tanto a veces o muchas veces nos enfermamos, inclusive morimos. Pero ahora el foro está aprendiendo a orar de tal manera que pueda Dios intervenir, aunque es soberano, y como es soberano, lo va a hacer porque se lo estamos pidiendo. Y hemos visto milagros creativos, muchos milagros creativos y milagros impresionantes en el foro, pero ahora estamos viendo una resurrección. Y eso nos abre los ojos a algo nuevo, nos abre los ojos a poder adentrarnos hasta esta soberanía que es el nuevo argumento que traemos delante de ustedes, porque para poder permitir que Dios intervenga en la tierra a favor nuestro, se requiere fe. El requisito de Dios, conforme a Santiago y en la palabra misma en todos lados, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si crees, Jesucristo constantemente le estoy diciendo, si tú puedes creer, entonces recibirás la bendición. Pero el problema aquí es la fe. La fe que tiene que ser una fe fuerte, grande. Bueno, el Señor dijo, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, es suficiente para mí para hacer las cosas. Y Dios interviene, como lo hemos visto que interviene. Pero hay casos en los que vemos en el foro que todavía no se interviene. Y puede llegar la muerte. Entonces tenemos otro argumento más, que es la soberanía. La soberanía, podemos ir a través de Dios a buscar ahora su soberanía. Y aun si algún miembro de este foro llega a morir, no vamos a cejar. Entendemos que hay un nuevo argumento que se llama soberanía, porque Él es soberano. Y cuando la persona esté delante de Dios, nosotros vamos a seguir interviniendo, orando aquí en la tierra por esa persona. Lo bonito en Tonantzintla fue que no le pusieron, ¿cómo se le llama el proceso de embalsamiento? Embalsamiento, donde le inyectan, inclusive a veces le quitan los órganos internos, ¿verdad? A él sí le cosieron la boca, pero normalmente ya comienza un proceso de embalsamiento, pero en Tonantzintla no lo habían empezado. Y ahí, pues obviamente, si ya le quitaron órganos, yo no sé si para Dios sea muy difícil, yo creo que no, pero para nuestra fe, yo creo que sí. Entonces, fue lo padre en Tonantzintla que estaba entero, Leonardo, y se pudo orar para que él pudiese resucitar, y Dios resucitó sus órganos, y es algo que vamos ahorita a ver con los doctores, a ver sus puntos de vista, lo difícil que es que los órganos vuelvan a tomar vida. O sea, fue un milagro fuera de toda lógica y de todo sentido común. Y este milagro tiene que abrirnos los ojos, familia, para poder ahora ver la soberanía de Dios. Dios le dijo a este hombre, a Leonardo, le dijo, no es tu tiempo, regresa. A través de la intercesión de Zenaida. Una mujer de fe. Una mujer de fe. Y eso nos anima, porque aquí en este foro estamos promoviendo la fe. Estamos formando hombres y mujeres que se muevan en la fe, que trabajen en la fe. Pero aún tenemos un argumento más de la fe.
la soberanía. Y esa soberanía la podemos usar aunque las personas mueran. Y podemos decirle al Señor, en tu soberanía, oramos, Señor, para que se haga un milagro de resurrección, porque no queremos que esto de Leonardo sea una historia que se repita constantemente y que pasen 10 años y ¿te acuerdas de Leonardo que se murió y que Seraya oró y que hubo un milagro de resurrección tremenda? Y eso no queremos. ¿Sabe qué queremos? ¿Y qué queremos formar aquí en el foro? Hombres y mujeres de fe que se pongan a orar por los muertos también. Si Dios así se los pone, si el Espíritu Santo así se los pone, como se los puso a esta mujer de fe. Y a través de ese mover de Dios, ahora se inicie un avivamiento, si lo podemos llamar así, de resurrecciones, de echadas a perder, funerales que se echen a perder a través de la fe de Luisito, a la fe de Lili, a la fe de Araceli, a la fe de cada uno de ustedes que está aquí presente. Estamos promoviendo la fe para que ya no solamente nos limitemos. Muchas veces decimos, ya no se puede hacer nada porque ya se le murieron los órganos. Pues aún cuando se le hayan muerto los órganos, los hombres y mujeres de Foro Conecta a Dios, que ya caminamos en la fe, vamos a seguir orando y vamos a tomar un tiempo para ver si la soberanía de Dios se manifiesta. Y vamos a pedirle a Roberto que si nos puede, por favor, pasar este video. Y ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto de la resurrección. Tiene mucho poder, digo, y si existe Él, le damos gracias a Él. Porque te resucitó nuevamente. Sí, resucitó. Dios me levantó. Yo estaba muerto. Y me levantó. Sí. Que gracias a Él estás ahora vivo. Gracias a Dios estoy vivo. Enterrado. Desde muerto. Gracias a Dios, a Él, al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como podemos observar, está todavía muy débil, ¿verdad, Leonardo? Él fue el hombre que resucitó después de un día que ya lo estaban velando y donde todo el mundo se espantó al momento en que comenzó a moverse y agarró toda la mano de esta mujer de fe y luego se sentó y luego fue al baño y ahí fue donde ya todo el mundo comenzó a tener mucho cosquilleo, ¿verdad? Y cómo no. Pero bueno, lo que quiero es preguntarle a la mesa que está aquí si tienen un comentario al respecto de lo difícil y complicado como es la resurrección. Está con nosotros la doctora Araceli Morales. Díganos, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, hermanos. Definitivamente, como médicos nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a la muerte física, ¿verdad? Todos nosotros, desde que hacíamos prácticas durante el tiempo que estuvimos estudiando, cuando hicimos el internado, el servicio, pudimos ver pacientes que fallecían. Y yo, después de 30 años de servicio, después de haber terminado la especialidad, jamás me tocó ver una resurrección física.
escuché en alguna ocasión, ¿verdad?, de parte de mis maestros, el caso de un hombre, pero en este paciente se hizo el diagnóstico científico de una catalepsia, ¿verdad? Y entonces, tratando de leer un poco en relación a este tema, como médicos, si en este momento estuviéramos rodeados exclusivamente de gente que ha estudiado medicina, tratando de buscar una explicación a lo que sucedió con esta persona, con Leonardo, ¿verdad? Dirían, no, o sea, eso no fue resurrección, eso pudo haber sido una catalepsia, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a investigar en relación a esto, definitivamente 24 horas después, y ya estando amortajado, como se le llama, ¿verdad? En donde el procedimiento en el cual se les taponean todos los orificios naturales, la nariz, la boca, a lo mejor no se les cose, pero sí se les satura de algodones, de apósitos, la nariz. Entonces, en la catalepsia, que es un trastorno nervioso, que sí está documentado, ¿no? Y que puede suceder en casos de padecimientos crónicos y graves, como son, por ejemplo, alteraciones nerviosas por adicciones, por el alcohol, por las drogas. Él tenía una historia de alcoholismo. Entonces llega en ocasiones a dañarse tanto el sistema nervioso que puede llegar un momento en el que hacen crisis y se afectan tanto el sistema nervioso que la respiración y el funcionamiento cardíaco, ¿verdad?, puede hacerse tan lento que llega a ser imperceptible. Esto se ha documentado sobre todo en gente que fallece en su casa, que los familiares no saben de medicina, que no tienen acceso a hacerle un electroencefalograma para ver si el cerebro todavía está funcionando, que no tienen acceso a hacerle un electrocardiograma, ¿verdad? Y sí puede llegar a suceder, ¿verdad? Que sea tan leve la respiración que digan, pues ya está muerto, ¿no? Y lo sepulten. O lo empiecen a velar, como en este caso. Pero les comentaba, lo que no está de acuerdo a este caso es que un paciente que ya está siendo velado y que está amortajado y que está taponeado, y que si de por sí ya la respiración lenta, la frecuencia cardíaca lenta, hace que la oxigenación de todos los órganos, principalmente el cerebro, que es lo que causa la muerte, ¿verdad? El cerebro, el corazón, ya de por sí están sufriendo la falta de oxígeno, y todavía los taponeamos, pues menos les va a llegar el oxígeno. Y 24 horas, pues muchísimo menos. O sea, un cerebro, un corazón, unos riñones, un hígado que están teniendo falta de oxigenación por más de 20 minutos, por más que se le busque científicamente, no hay manera de explicarlo, ¿no? Cómo esos órganos pueden en algún momento seguir viviendo. Y en este caso, todo va contra la lógica y contra la ciencia. 24 horas, ¿quién aguanta sin oxigenación? ¿Verdad? Y que ese corazón y que ese cerebro, ¿verdad?, hayan vuelto a funcionar, definitivamente, como médico, con lo que podemos leer en los libros de ciencia, no lo podemos explicar, ¿sí? Gracias a Dios que nosotros como médicos sabemos que sí hay una explicación, y que es el poder de Dios, que es el único que puede explicar esta situación. También si este paciente, en este caso, ¿verdad?, nos referimos a él como paciente, si este paciente hubiese tenido un trastorno de este tipo, con 24 horas ya sin falta de oxigenación, hubiera quedado un daño cerebral tan terrible, ¿verdad?, que definitivamente ni siquiera sería capaz de caminar, ni de levantarse, ni menos de hablar. Tal vez tiene algunos años, pero bueno, tomemos en cuenta
todos los antecedentes que tenía, el daño que ya traía a nivel hepático, a nivel renal, todo el organismo por la adicción, ¿verdad? Entonces, eso es perfectamente explicable por lo que ya traía de dañado su organismo, pero por lo que fue, lo que aparentemente sucedió al morir, ¿verdad? Definitivamente no podría suceder esto, ¿sí? Y solamente aquellos que, gracias a Dios, hemos tenido situaciones de este tipo. Yo puedo comentarles que tuve un infarto en el cerebelo hace 16 años, ¿verdad? En el infarto igual se tapone una arteria del cerebro, en este caso del cerebelo, deja de llegar oxigenación a las células y aunque sea por segundos, hay neuronas que se afectan. Yo iba manejando en la carretera, gracias a Dios se detuvo el tráfico porque estaban haciendo obras y en ese momento yo solamente sentí, no puedo explicarlo, pero sentí que me moría. Me recargué en el volante, clamé a Dios, no sé cuánto tiempo pasó y cuando desperté, regresé a mi casa porque iba camino a Tecamachalco, regresé a mi casa. Bajé de mi casa y al otro día tuve un poco de vértigo, fui al neurólogo, me hicieron inmediatamente una tomografía y me dijeron, o sea, es que no es posible, parte de tu cerebelo está muerto, está ahí en la tomografía, está muerto, el tamaño de esa lesión. Dice, si yo no hubiera estado, el neurólogo me comentó, si yo no hubiera estado presente cuando te hicieron la tomografía, yo diría, esa tomografía no es tuya. No es posible que tú vengas caminando sin venir zigzagueando, sin venir caminando como borracho, porque esa es la manera de caminar de un paciente que ha tenido un infarto en cerebelo. No es posible. Y tú vienes caminando como si nada y estás hablando y ahí está tu lesión. Con las tomografías de años posteriores que cada año me han hecho, cada vez la lesión se ha ido viendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Está ahí, pero es pequeña. Y gracias a Dios yo me siento bien. Entonces, solamente la ciencia puede aceptar este tipo de cosas cuando le está viendo. Y así como mi neurólogo dijo, es que no puedo explicar esto, no lo puedo creer, ¿cómo sucede? Igual con este paciente, ¿no? Seguramente sus médicos dijeron, es que esto no puede ser, no hay manera, se equivocaron, ¿no? Y buscamos siempre, pero los que sabemos que Dios existe, podemos afirmar que esto ocurre. ¿A quién le ocurre? ¿Por qué le ocurre? Ahí es donde también como médicos aprendemos a aceptar que el Señor es soberano. Y Él determina quién, a qué hora, en qué momento, por qué, ¿verdad? Pero damos gloria a Dios de que ocurre, de que por su gracia y su misericordia podemos llegar a aspirar o tener la esperanza de que en algún momento podemos clamar a Él y si es su voluntad puede ocurrir esto. Entonces, pues, gloria a Dios. Que hay ciencia porque podemos manejar algunas cosas, pero el médico de médicos es Él.